pena o por alguna otra situación, pues no se da como esa participación, ¿no? Porque qué tal si no estoy correcta en lo que yo voy a decir o en lo que yo pienso, ¿no? O quizás si no he abordado casos, porque también eso es muy válido, no trabajo quizá con casos de violencia, pero tengo una duda, es muy válido, ¿no? Porque también esto nos va a pulir ciertas de los instrumentos y herramientas que cotidianamente manejamos los psicólogos. Ya lo vamos a ir viendo, entonces, dando como este preámbulo, sí me gustaría invitarlos a la participación. Pueden hacer uso de la cajita de mensajes o también prender su micrófono y pues cederles la palabra, que ese es lo ideal, ¿no? Entonces vamos a empezar con este tema tan importante para mí y yo creo que para todos los que nos dedicamos al área clínica y también, ¿por qué no?, para también generar como conciencia en la población en general de situaciones que a veces normalizamos mucho y que pareciera que como es algo cotidiano, una forma de responder en una relación de pareja, lo hacemos diario, representamos incluso de forma consciente o inconsciente lo que para la sociedad es una pareja. Entonces, algo muy importante que tenemos que iniciar para poder abordar este tema es sí hacer evidente lo que nos cuesta hacer evidente, que obviamente gracias a todas estas influencias culturales que hemos tenido a lo largo como humanidad, pues definitivamente sí nos han generado una gran brecha en lo que nosotros apreciamos de lo que es una pareja a lo que realmente es, ¿no? Entonces, a mí me gustaría abordar primero estos dos puntos muy importantes sobre las relaciones de pareja. Uno, las relaciones de pareja son muy importantes porque forman parte de la historia personal de cada individuo, porque tiene este desarrollo en la vinculación psicosocial entre nosotros. Es nuestra forma donde también llevamos a cabo ciertos procesos internos, porque al final del día podamos ser de la misma edad en pareja, podamos ser incluso vecinos o compartir un mismo espacio o tener como esa afinidad próxima, ¿no? Por terceras personas, tenemos implicado de forma interna justamente diferentes puntos que nos permiten desarrollarnos de manera psicosocial. Y muchas veces estos puntos no se toman en cuenta, ¿no? Parece que unificamos respuestas y pensamientos que polarizan entonces la reacción ante mi pareja, ¿no? El autor Rojas en 1996 decía o definía la pareja, él decía, hay que tener como claro dos puntos. Primero, que no resulta de la suma de dos personalidades, sino que se genera una entidad nueva a partir de estas individualidades y emerge entonces esa interacción de sus miembros. Va a haber una carga muy importante en esta interacción que nosotros tenemos los unos con los otros. Y entonces es aquí donde nos pareciera como difícil hablar de parejas, porque si en este momento yo les dijera o les preguntara, ¿no? ¿Qué es para ti el amor? Tendríamos una diversidad de respuestas impresionantes y como se dice coloquialmente, ¿no? A veces desde cómo nos ha ido, ¿no? Cada quien va a hablar como le fue en la feria. Y nosotros aterrizado a esta parte de la intervención y de entender cómo funcionan estas individualidades, lo hablamos de que las experiencias marcan un gran paso para la historia y la formación de pensamientos, la exploración de nuestros propios sentimientos y con ello va de la mano la expresión, porque lo hemos hablado muchas veces, que cuando hablamos de emociones, pareciera que es muy superficial, está enojada, está enojado, el enojo lo lleva a sentir quizá desconfianza, etcétera. Pero no hablamos de lo que realmente representa una emoción. Es difícil en sí mismo identificar una emoción, identificar qué es lo que detona mi enojo, mi tristeza, qué es lo que me angustia, cuáles son esos factores de protección, pues cuando más también nos debe de generar eso mismo en la otra persona, ¿no? Entonces, muchas veces entendemos que pareja tiene como esta situación de tener muchas similitudes y decía, ¿no? La famosa media naranja, eres mi complemento, ese tipo de situaciones o conceptos en los que se englobaba la pareja, el autor dice, no.
No estamos hablando de un complemento, no estamos hablando de una semejanza, no estamos hablando de gemelos, de personas que tienen situaciones iguales, ¿no? Hablamos de que ambos tienen procesos internos que van a dar paso a una nueva entidad. Y esa entidad va a tener una respuesta directa en el comportamiento de ambos, por supuesto. Entonces es importante también definir qué parejas, qué sucede aquí entonces en esta nueva entidad que nace a partir de estas dos individualidades. Hay un intercambio afectivo sexual de configuraciones que permiten generar, o lo que ahorita venimos manejando, ¿no? Este modelo monogámico y heterosexual. Hay que tomar en cuenta que históricamente hemos vivido la expresión de una sexualidad y también la expresión a los diferentes tipos de orientación sexual, hemos abierto una brecha en donde no nada más hablamos de parejas heterosexuales, hablamos de una gran diversidad de parejas. Y esto valdría la pena tomar en cuenta, por supuesto. La forma en la que nosotros tengamos esta brecha en poder hablar y poder expresar abiertamente nos genera también una visión diferente. Me he tocado colegas que a veces dicen, oye, pues tengo a un consultante y el consultante es homosexual, entonces de repente como que no sé qué hacer, porque qué tal si es diferente esta dinámica que pareciera que no genera como un contraste a lo que se espera dentro de una relación heterosexual. Yo aquí siempre digo, la diversidad, cuando hablamos de diversidad, vamos a hablar de un gran cambio, obviamente importante en el individuo. Y debemos abordarlo desde esa perspectiva, no de decir o de anteponernos. Como se trata de una pareja homosexual, entonces tienen situaciones diferentes, formas diferentes. No, debemos de generar sobre todo ese respeto para empezar, porque no es un proceso fácil, ¿no? A veces, y es algo que seguimos luchando, porque hay muchas personas que no viven de forma libre y respetuosa su orientación sexual, ¿no? Tienen como que todavía esa intimidación de decir o de expresar qué es lo que pasa conmigo, cuáles son mis preferencias, presentar a una pareja. Entonces eso genera otros cambios, por supuesto. Entonces sí debemos de tomar en cuenta este primer punto y pasa igual en una pareja homosexual, por supuesto. Estas rupturas que nosotros hablamos de este intercambio presentan o son presentadas durante diferentes etapas de la historia. Obviamente constituye un aporte importante en cómo se van relacionando las parejas. No sé si les ha tocado, pero últimamente se habla de un casi algo. No hay un compromiso entre dos personas, no importa el tipo de pareja, las circunstancias que los rodean, es como entre menos haya compromiso, mucho mejor. Entre menos pongamos como, me decía un consultante, es que yo entre menos demuestre, pues mucho mejor, porque eso me asegura que no voy a salir lastimado. Entonces, este tipo de situaciones generan también un impacto en lo que históricamente estamos viviendo, por supuesto. Estamos viviendo en un mundo donde se ha perdido el buscar un sentido de vida, el buscar una razón a cada una de las situaciones y las etapas por las que pasamos y pareciera que estamos como encaminados a sentir, a generar sensaciones momentáneas que entonces generan un gran cambio en el momento y ese cambio es lo que me hace sentir feliz. Y cuando no lo tengo es como, ay no, mi vida es lo peor que me pudo haber pasado, no tiene sentido, estoy en una crisis. Vivimos en un mundo donde nos sobreestimulamos en muchas cosas, tener una estabilidad económica, emocional, ¿no? Y pareciera que eso viene en paquete y entonces una vez que yo obtengo ese paquete, me asegura para toda la vida. Y eso es falso. Ese tipo también de situaciones fantasiosas que lo único que hacen es generar como esa disrupción en lo que realmente es una relación, lo que realmente está implicado, que ahorita lo vamos a ver en el punto cuando toquemos el de amor romántico, nos podemos dar cuenta de todo lo que hemos aceptado y que hemos introyectado. Cuando hablo introyectado, es que debido a todas estas influencias, lo volvemos como real, lo volvemos verdadero y parte de nuestra vida y de cierta forma lo aceptamos. Y aceptamos todo lo que conlleva la responsabilidad, etcétera. Parte también de hablar sobre la cultura.
sobre la sociedad, los nuevos usos y costumbres, vamos a hablar de un subtema muy importante que levanta la mano y que dice, vamos a estudiar a las parejas desde esta parte de movilidad cultural. Cuando nos referimos a movilidad cultural, es a todos aquellos cambios que han formado una gran diferencia entre un hito del desarrollo del ser humano entre otro. ¿Cuáles son esa movilidad cultural? Es decir, esos conceptos que han cambiado gracias a esa influencia cultural. Por ejemplo, se ha comprobado que parte de estos conceptos que están dentro de tener una relación de pareja o ser una pareja, que es una gran diferencia, se dice que el amor no obedece a un orden social. Cuando se dice desde la parte de movilidad cultural que no tiene un orden social, se interpreta como que hay una gran variabilidad de situaciones, para empezar, desde cómo inicia una pareja. Y debemos hablar de estos temas, por supuesto. Decía un buen maestro que tuve, para hablar de todos estos temas que en algún momento nos resultan incómodos, hay que sacar nuestra moral, porque justamente debemos de tomar criterios importantes del desarrollo del consultante, no desde lo que nosotros creemos correcto. Por ejemplo, la situación de infidelidad. Se ha visto mucho que cuando inicia una relación producto o consecuencia de una infidelidad, la gente dice, ¿cómo es posible? Eso no le puedes llamar amor. Y entonces las parejas que se forman de esta forma, de esta manera, dicen, no, claro que tenemos amor. Claro que hay amor porque por eso se divorció, por eso se separó. Este tipo de situaciones en las que nosotros empezar a constituir a una pareja, ¿tiene una gran influencia entre nosotros? Sí. Cuando nosotros hablamos de esta situación, se nos olvida, porque automáticamente se prende el chip de es que es un infeliz, es que la mujer es, ¿no? Pip, 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 y por su culpa, y destruyó, y etcétera. Pero no estamos hablando de lo que realmente importa. Todos estos comentarios que yo ya hice forman parte de lo que nosotros unificamos como justo, que unificamos como real, que unificamos como amor y de cierta forma en la mayoría de las personas genera como ese sentido y nos identificamos porque, por supuesto, si yo hiciera la pregunta, ¿quién de los que estamos aquí nos han sido infiel? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿cierto? Si yo genero como esta empatía desde, claro amiga, yo te entiendo, ¿cómo es posible que se hayan burlado de ti y que entonces, y que ella te lo quitó? Este tipo de situaciones que se han introyectado tanto como quitar, genera el dónde está la responsabilidad del otro por el compromiso. En una infidelidad se trata justamente de buscar aquellas situaciones tan importantes que están modificando la conducta del otro. Que por supuesto que hay una respuesta no esperada y entonces hay un desborde emocional evidente. Estoy enojada, estoy furiosa, estoy triste. Entonces todo ese tipo de conductas, como están validadas el sí amiga, defiende tu matrimonio, sí amiga, defiende tu relación, entonces está permitido que yo vaya y agreda físicamente o verbalmente a la mujer que tengo enfrente. Y este tipo de conductas se han normalizado cada vez más y no nos hemos puesto a analizar y sobre todo desde la empatía, por supuesto que te entiendo. Por supuesto que vivir en una situación donde no se está poniendo sobre la mesa la responsabilidad, la honestidad y la confianza, genera tristeza, genera enojo, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es la congruencia o la incongruencia de decir yo lo quiero y por un lado decir no tengo lo que yo quisiera de mi pareja? Y muchas veces es lo que los consultantes, cuando uno se lo hace evidente, parece que les cae un balde de agua fría, porque no coincide, porque no es el mismo. Entonces, si yo digo que llevamos una relación de 10 años, sobre todo muy bonita, y me acuerdo de una consultante que decía, es que hasta le presenté a mi abuelita, ¿cómo me pudo haber traicionado? Le pudiste haber presentado al mismo presidente, pero no radica en eso la fidelidad, no radica en eso la responsabilidad, mucho menos la confianza. No se trata de a ver qué hago más por el otro para que entonces haya como esa corresponsabilidad y el compromiso. Este punto
habla de eso, de que hay ciertas cosas que no obedecen a lo que debiera ser, es decir, no hay una receta de cómo hablar de qué es una pareja. Cada quien puede decir, es mi pareja. Cada quien puede poner cada elemento de cómo nos llevamos con la pareja y pasa mucho que se dice, ¿no? Bueno, es que me fue infiel, ahora yo le voy a ser infiel. Ok, ¿cuál es la lógica o cuál es el objetivo de que tú has descubierto una infidelidad por parte de tu pareja y entonces te resuene, le voy a hacer lo mismo? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, todos estos tipos de situaciones se abordan de esta forma, que no obedecen a un orden social y por lo tanto vamos a encontrar una gran variabilidad de respuestas, de conceptos, de conductas ante y dentro de una pareja. Hay criterios, sobre todo en esta parte de exclusividad versus promiscuidad. Hay personas que se relacionan de formas diferentes, de formas que están como convencidos de que es parte del amor, es parte del compromiso, ¿no? Hay personas que reconocen y dicen, oye, yo he tenido 20 parejas y de las 20 parejas, solo con dos fue de una forma diferente la forma de relacionarme con ellas. Y con el resto de las parejas fue de forma sexual. Nos conocimos en un antro, nos conocimos en mi trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces generó como este clic que le llaman de la sexualidad. Y entonces de repente somos pareja y entonces de repente generamos ciertos usos, ciertas costumbres dentro de esta relación. Pero no es mi pareja. O quizá las mujeres en su mayoría dicen, es que ¿cómo? Sí, claro, nunca dijimos que éramos pareja, pero yo ya lo di por hecho porque pues ya está conmigo. Nos vemos todos los domingos. Conoce a mi mamá, conoce a mi papá. ¿Cómo es posible que no le tome esa seriedad? Entonces, esos criterios van a generar una variabilidad en la forma en la que ésta se establezca y bajo qué se establece. Es algo bien dicho que dentro de la comunicación, lo que no se hace real y lo que no se pone con todas las palabras, muchas veces genera como esa desconexión. Dentro de la comunicación es como, yo pensé que no querías nada. ¿Cómo? ¿Cómo si te compré algo en tu cumpleaños? Por supuesto que quería una relación formal. Y entonces la otra persona entendió como vernos de vez en cuando sin generar una formalidad. En el ámbito de la promiscuidad, se tiene claro y entendido sobre este concepto, ¿no? ¿A qué es lo que se refiere? Sin embargo, lo preocupante de analizar es justamente lo que acarrea generar la promiscuidad. Y no nada más hablamos de enfermedades de transmisión sexual, que deteriora, por supuesto, la salud física y psicológica de quienes tienen este tipo de enfermedades, sino que también generan diferentes sesgos comportamentales, diferentes situaciones que también perjudican a la salud mental de quien está implicado en una relación así. Entonces, este tipo de situaciones también forman parte del estudio cultural hacia la pareja. ¿Qué otro? Los medios de comunicación. La forma de comunicarnos antes, de expresar un sentimiento, de expresar el compromiso, se hacía de formas diferentes, de forma directa. Entonces, si yo te quería la flor, etcétera, todo ese tipo de situaciones que empiezan a formar parte de el cortejo, de la pareja, generaron una gran brecha hoy en día. Porque hoy en día no te llevo una flor, pero te mando un meme. No te mandé un meme, pero entonces te hacemos videollamada. Entonces, hay diferentes situaciones que van a generar como esa comunicación directa o indirecta entre la pareja. Otra situación aquí que es muy importante son las redes sociales. Tenía yo un consultante que decía, no es posible porque el Facebook tiene la culpa de que yo a cada rato peleé con mi pareja. Porque mi novia, psicóloga, todo el tiempo está en mi Facebook y entonces si ve un me encanta, se mete al perfil de esa chica y le escribe, oye, ¿por qué le das me encanta a mi novio? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta? Porque anda conmigo. Y ya llevamos, ¿no? Y entonces decía él, ¿qué hago? Ya le expliqué que yo no pido que me pongan me encanta. Y entonces ella piensa que con cada me encanta me voy a casar. Y entonces la voy a dejar a ella.
Ese tipo de situaciones las vemos cada vez más presentes dentro de las parejas. Y me parece muy interesante, porque nadie ha dicho o nadie ha salido a decir, oye, un me encanta representa amor, representa pasión, representa compromiso. Más bien se refiere a una reacción de, me encanta tu foto, me encanta porque fuiste de viaje, me encanta porque, sacaste una foto con tu familia, nunca lo habías hecho, ¿no? Entonces, me parece que hay una situación ahí bien interesante que no hemos sabido abordar. Las redes sociales nos vinieron a generar un gran cambio y a cada gran cambio generan e impactan en nuestro desarrollo humano. Pero entonces también hay que trabajar a la par ese desarrollo humano. No hay que dejarlo de lado y decir, oye, a gran tecnología, yo siempre he dicho, a gran tecnología, grandes seres humanos. Porque si la tecnología está así y nosotros vamos hacia abajo, no genera esta igualdad de situaciones y por eso a veces se dan muchas cosas que a veces son constitutivas de delito o que llegan a perjudicar a terceras personas. Entonces debemos de hacer mucho hincapié en qué es lo que estamos comunicando, qué comunica una foto, qué comunica varias de las reacciones que nos presenta Facebook, que nos presenta otra red social, que forma parte de comunicar, de expresar. Expreso, si yo pongo una frase y de repente alguien le da me encanta, es como esa frase, ¿no? Pero nosotros le damos una connotación diferente, dependiendo de esa comunicación que exista o no exista con nuestra pareja. Otro punto tan importante es la masculinidad y la feminidad. ¿Qué es lo que hace un hombre? ¿Qué es lo que hacen las mujeres? Para hablar, por ejemplo, de igualdad de género, es bien interesante y lo vi en mi diplomado. Decía la maestra licenciada también en psicología, y ella decía, es bien interesante porque, no sé si la conozcan, Fabiola Lanís, ella actualmente se dedica a justamente hacer visible los derechos y obligaciones, ¿no?, que tiene el Estado para con las víctimas de violencia familiar, de aquellas violencias que pareciera que son inexistentes para el Estado, ¿no? Entonces ella dice, es bien interesante que hay situaciones que son dolorosas, que hay situaciones que, por ejemplo, llevan a cabo los hombres y la misma sociedad lo justifica. Ay, pues claro que te fue infiel porque es hombre. Claro que te tuvo que haber dejado porque tú ya no lo atendías. Y este tipo de situaciones nos fueron introyectando tanto en agrádale. Hubo un comentario que yo escuché de alguien que me decía, es que yo le dije a mi hija, no seas tonta, el pobre hombre trabaja de lunes a viernes, mijita, tú complácelo sábado y domingo. Sábado y domingo párense tarde. Si él quiere el desayuno en la cama, hazle el desayuno en la cama. Si él quiere experimentar nuevas cosas contigo, adelante, mijita, porque si no, te va a engañar, te va a engañar, te va a dejar y vas a ser una madre soltera, no, qué horror. Entonces, mejor no. Yo le dije a mi hija, pero se ve que no me obedeció porque pues la engañó y ahorita ya están separados. Entonces mi pregunta es aquí, y para ustedes también, ¿qué es lo que pasa con este tipo de cosas que introyectamos tanto de un debería a un disfruto hacerlo? Aún estoy consciente de que como mujer la sociedad nos ha impuesto ciertos roles y que nos ha generado varios estereotipos de la pareja ideal, la mujer que no genera como ese contraste con su hombre, con su pareja. Yo le decía a esta consultante, a pesar de que ella hizo todo eso, porque ella se sentía culpable, decía, es que yo seguí como, como receta lo que mi mamá me dijo y al final siempre discutíamos y al final nunca estábamos de acuerdo en cómo vamos a educar a los hijos. Él creía que pegándoles y regañándoles iban a cambiar su comportamiento en la escuela. Y yo le decía, oye, no, es que, por ejemplo, el más chiquito quiere que lo lleves a jugar fútbol. No, no es cierto, eso tú quieres, ¿no? Nunca coincidíamos. Y esas diferencias nos llevaron a cuestionarnos si realmente queríamos estar en pareja. Pero no entiendo porque yo traté de ser la esposa perfecta. Y eso no existe. No existe porque a pesar de hacer todas esas cosas, hubo una decisión y una circunstancia que generó el que se plantearan o que se replantearan si su relación tenía algún avance o un retroceso, o si realmente no había ya una relación.
Entonces, esto es bien interesante. ¿Qué permitimos como hombres? ¿Qué permitimos como mujeres? Y a mí me gusta hablar. Siempre que yo hablo de igualdad, de género y de violencia hacia la mujer, me gusta dejar en claro, los hombres no son nuestros enemigos. Los hombres y la mayoría de los hombres, al igual que las mujeres, hemos sido justamente víctimas de todo esto que se introyectó históricamente y que entonces nos pone en una posición de poder, en una posición de abuso, en una posición de ser revictimizadas, en una posición difícil de todos darnos cuenta que vivimos normalizando la violencia diario, diario. Y son alarmantes las cifras, en su mayoría de mujeres, que sufren violencia. Entonces hay que empezar a cuestionarnos de forma cultural cuál es ese orden social del amor, de la construcción de parejas, cuáles son esos criterios de exclusividad, cuál es ese objetivo, cuál es el objetivo o la forma de comunicarme con mi pareja, qué roles como mujer y como hombre se plantean y se tienen dentro de la relación. Otro que también hay un punto, y aquí es el más importante, la manifestación entre parejas se establecen. Y aquí lo afirman a través de lo biológico sexual. Biológico y sexual y la subjetividad humana moldeados por la cultura. Es decir, hay situaciones que parte de nuestro organismo, que parte de ser seres humanos, nos generan otras personas o relacionarnos con otras personas. Las famosas mariposas en el estómago, etcétera. Diferentes reacciones en nuestro cuerpo que dices, ay, es diferente lo que siento y lo que percibo por esta persona. Es una respuesta. A esto, la subjetividad humana. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué pareja quiero? ¿Qué es lo que realmente, o cuál es el significado detrás de decir, siento algo especial por ti? Todo esto rodeado de la cultura, rodeado de decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Como les decía, muchos consultantes dicen, es que yo no expreso porque dicen que el que expresa más es el más burro y el que más sufre. Y yo no quiero sufrir y yo no quiero ser el más burro. ¿Por qué no? ¿A qué le refieres no ser más burro? A no perder. Entonces estamos como en esta hilito entre expresar, reconocer lo que soy yo, reconocer lo que yo quiero, y entonces está la otra parte de si yo digo se va, si yo pongo un límite se va, si yo le digo oye tengo planes de casarme, se va. Entonces prefiero generar como esta distancia y estira y afloja a las demandas del otro. Porque aparte, una mujer si es muy demandante, está dicho que se queda soltera. Y es que hay muchas solteronas y yo no quiero ser soltera. Entonces, ese tipo de prejuicios que nosotros tenemos, que forma parte de la cultura y de nuestra propia subjetividad, permea mucho en a quién elegimos como pareja y cómo construimos esa relación de pareja. Según en América Latina, las parejas se tenían previstas para un único fin, el matrimonio. Y entonces, una vez que llegara el matrimonio y se concretara ese matrimonio, juntos tú y yo hasta la muerte, ¿cierto? Walter Rizzo decía, hay un libro que justamente habla de esta codependencia, ¿no? De que tenemos a ciertas cosas dentro de la pareja. Y él decía, ¿por qué felicitan a los viejitos? Ay, qué bonito, qué lindo, llevan 70 años juntos, ¿no? Yo quisiera llegar. ¿Por qué? ¿Por qué no nos cuestionamos qué aguantaron y qué no aguantaron? Detrás de este anillo de oro, de este compromiso de oro, hay muchas cosas que se empiezan a borrar desde una individualidad para entonces sobrevivir, no construir. Sobrevivimos. Sobrevivimos a los 50 años, pero no construimos 50 años con calidad, con determinación, con respeto. Pareciera que la meta es durar, 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 tener, 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 y no generar esa conexión con lo que realmente nosotros estamos manifestando y necesitando en ese momento. Y eso muchas veces genera un gran golpe a la realidad. Estos tipos de pareja que se van formando para tener ese fin es el noviazgo. Viene esta pareja matrimonial, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre un noviazgo y esta pareja matrimonial es que se van encaminando, ¿no? A generar
estos retos en conjunto de conseguir una casa, de juntar para propiamente el acto matrimonial, etcétera, ¿no? A un noviazgo que es para conocernos, ¿no? Que también se puntúa mucho en la cultura. La pareja adolescente, la pareja casual, las parejas homosexuales, las parejas múltiples, la pareja a distancia, la poligamia. Hoy muchas veces, y me decía una consultante, es que me espanta, psicóloga. ¿Cómo es posible que haya parejas que permitan que salgan con otras parejas y sin ningún problema están juntas? Bueno, habría aquí que justamente analizar. No podemos nosotros unificar un mismo concepto, entonces sí debemos de tomar en cuenta que esto está justamente permitido por ambas partes o por las partes integradas en esa relación, con varias y variables determinantes, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta sobre todo eso, claro. Tener entonces esta pareja no tenía el objetivo de lo que hoy debiera ser el objetivo, no el objetivo casarnos y durar hasta la muerte, sino tener el objetivo de construir una vida amorosa, de tener felicidad, de fomentar un crecimiento personal, porque como lo vimos al principio, forma parte de nuestra historia, forma parte de eso que me va a generar mi desarrollo con otros. Entonces es importante enfocar que el objetivo de esta pareja hoy en día no es el matrimonio. El matrimonio es un fin que vamos a decidir dos personas en su momento, pero no es un objetivo. Un objetivo es construir esa vida amorosa, generar felicidad, generar situaciones que fomenten nuestro crecimiento individual para cualquier situación. Entonces, ese debiera ser lo que debemos de generar. Entonces, la hipótesis basada en todo esto que vamos platicando, dice el autor Simmel, que estas formas de emparejamiento son estos estados afectivos que están asociados a la forma de diseño de una sociedad. Esta forma de amar, de emparejarnos, está condicionada social e históricamente. Y este tipo de condicionamientos históricos han llevado muchas veces a normalizar la violencia, a normalizar y que me parece algo muy importante hoy en día de hablar. No porque sea un tema de moda hablar de violencia, no, sino porque estamos analizando justamente históricamente cómo ha evolucionado la violencia, cómo hoy es más fácil decir no. Estoy viviendo una situación que me genera daño, que me causa daño versus personas mayores, que si ustedes no tienen consultantes mayores, les invito, platiquen con alguien mayor y lo primero que va a decir es como, es que la aguanté por mis hijos. Aguanté cosas que a lo mejor hoy me arrepiento de haberlas aguantado, pero era eso o quitar al papá a mis hijos. Y entonces una vez que llegan los hijos, se borró la parte de pareja, se borró la parte más importante, tener una vida amorosa, generar situaciones de felicidad y fomentar mi crecimiento personal. No sé en qué momento generamos esa disrupción y se perdió, que es algo que comúnmente pasa. Cuando nosotros, como les decía, hablamos de amor, el amor históricamente también ha tenido diferentes conceptos y diferentes formas de expresarse, ¿no? Se hablaba de un amor a principios de los siglos celestial, ¿no? El amor era una palabra muy alta, muy elevada y que arraigaba a ser expresada a un ser supremo, a situaciones que generaban como wow, ¿no? Generarnos como esta sorpresa, generarnos como más bien se afianzaba más bien a un ámbito quizá filial, ¿no? Pero este amor ha venido evolucionando y ha dicho que se asume que esta expresión, porque el amor es esta expresión, de diferentes manifestaciones conductuales que son recíprocos entre los seres amados, ¿no? Entre un hombre y una mujer, o una mujer y una mujer, o un hombre o un hombre. Hay una mayor intensidad y duración. Esa es la diferencia de decir, ay, me interesa, me gusta. El amor pone en la mesa que hay mayor intensidad
y que genera una duración diferente a la que podría llevar una situación momentánea, otorgándole un grado de intimidad y cercanía diferente. Hay varios tipos de amor. No es el mismo amor que nosotros expresamos a los hijos, a la familia, que a la pareja, generando un grado, como decía, la relación afectiva, sexual, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, esto genera intimidad y cercanía. Cuando hablamos de intimidad, no sé por qué la gente es como, ¡ah! Está hablando de nuestra desnudez. Es que no, me tocó dar una plática en una comunidad y cuando yo empleé como esta palabra de intimidad fue como, ¡ah! Va a hablar de personas encueradas, va a hablar la psicóloga de seguro de nuestros cuerpos, de cómo tenemos relación sexual. No, intimidad justamente excluye situaciones que experimentan individualmente las personas y que muchas veces no están como al alcance, a los ojos de alguien más. Y eso genera una gran diferencia. Entonces, partiendo de esto y de decir, ok, ¿cuál es esta intimidad, esta cercanía que se tiene con las parejas? Se va a definir esta palabra y el grado de amor. Las relaciones sexuales se ven desde un marco moral, valorando positivamente aquellas que surgen fruto del amor y del afecto recíproco, considerándola como verdaderas, según el autor Engels. Aquí cuando hablamos de relaciones sexuales, y yo les decía al principio, por ejemplo, quien tiene una pareja casual va a decir, oye, yo tengo relaciones sexuales sin sentir esta intimidad, esta cercanía, este amor, este compromiso. ¿Qué pasa ahí, psicóloga? ¿Qué pasa ahí si yo tengo justamente ese tipo de relaciones? Aquí justamente nosotros estamos hablando sobre qué caracteriza ese comportamiento. El decir tener relaciones sexuales viene justamente de ciertas situaciones orgánicas, de ciertas situaciones que nosotros empleamos por gusto, por placer, pero tienen una gran diferencia en tener ese acercamiento de intimidad, de cercanía, de amor, de confianza, de compromiso y de responsabilidad. Las dos cosas son y se promueven desde vías diferentes, pero esto no quiere decir que no haya una relación. Siempre en esta relación, por ejemplo, casual, sexual, siempre se van a dar diferentes situaciones que van a ser interpretadas según mi subjetividad y según la subjetividad del otro. Muchas mujeres, y me ha pasado en consulta, que dicen, bueno, es que yo acepté tener relaciones esporádicas con la finalidad de que un día me dijera, no sé, eres muy buena candidata para pareja, vamos a ser novios. Y muchas veces eso no pasa, eso no llega a tener ese objetivo. Entonces empleo desde esta subjetividad lo que para mí representa tener una relación sexual con alguien. Y entonces ahí va a marcar la diferencia. La igualdad. Cuando hablamos de igualdad de género, se implica y se pone sobre la mesa que todas las personas tengan esos mismos derechos, mismos recursos y la misma oportunidad, independientemente de su identidad de género. Y desafortunadamente seguimos en la construcción de la igualdad, porque hoy en día no podemos hablar de una sociedad que genera esa igualdad de género, por muchas situaciones que a veces no están dentro de nuestro control y que se fomentan dentro de instituciones que tienen predispuestos metodologías para implementar la igualdad de género. Parte también de hablar de esta igualdad es hacer visible la violencia que también se ha incrementado por parte de las mujeres hacia los hombres, hacia sus hijos, y que entonces pareciera que los hombres hoy en día no tienen derecho a expresarlo. Y me parece algo bien interesante. La otra vez decía una abogada, es que hoy tengo, ya creo que a la par, ¿no? 10 casos de mujeres, 10 casos de hombres que son violentados por su pareja y que salvan a sus hijos y que entonces se ven en esa responsabilidad. Y es interesante porque cuando les dices, estás realizando o estás llevando a cabo tu paternidad. Es parte de un compromiso. No es que digas, y me tuve que llevar a mis hijos, sino la persona que genera este cambio y que se quita la venda de la violencia y de decir, esto no es normal, entonces protege a sus hijos. Pero no es que sea como algo meritorio,
sino estás siendo padre. Y es algo que también los ha afectado, por supuesto. Y con esto soy muy clara, ¿no? No es que hablar de igualdad sea ser enemigos de los hombres. Me parece que ambos hemos sido parte de esta malformación de conceptos de igualdad. Y pareciera que es una competencia, ¿no? Y decía un hombre, pues ahora yo creo que las mujeres se están vengando, porque ellas son las que abandonan, ellas son las que violentan, ellas son las tóxicas, y entonces pues nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y eso también me parece muy, muy riesgoso, el no tener como esta correcta intervención con aquellas poblaciones que necesitan saber y generar esa diferenciación es muy importante. Eso también nos serviría mucho de prevención que obviamente debemos de tomar en cuenta, ¿no? ¿Alguien de ustedes conoce a esta autora, Abel Hooks? Que espero que sí, porque esta mujer es muy interesante el estudio y desde dónde abarca, ¿no? Cómo nos relacionamos con otras personas, cuál es nuestro significado de amor y sobre todo, cuál es ese paso para normalizar a la violencia. ¿Alguien conoce a Bell Hooks o ha escuchado de hablar sobre esta gran escritora, activista? Fíjense que es bien interesante porque también parte de, como los decía, de la cultura, tiene una gran influencia en nuestro comportamiento. Y ella viene de una cultura en donde las mujeres eran vistas desde hace mucho tiempo como objetos sexuales, como objetos de cambio, como objetos inanimados, que no tenían voz, que no tenían decisión propia, que entonces era como, nació una mujer, un yerno y nietos seguros, ¿no? No había una aspiración clara para las mujeres. Y entonces ella empieza a generar protestas ante este tipo de represalias, ante, pareciera, ella decía, ¿no? Como el silencio mata también, el silencio de aquellas autoridades, de aquellos representantes, de aquellas instituciones que están encargadas a gestionar y a velar por esos derechos que tenemos en un supuesto hombres y mujeres. Entonces, dentro de todos estos escritos que ella hace, habla de algo muy importante, del lenguaje. Ella dice, el lenguaje es un constructor discursivo que tiene un gran impacto interno en la vida de hombres y mujeres y de esta forma, de este discurso, es como van tejiendo sus relaciones. Y ese tipo de la forma en la que ellos tejen les va dificultando la capacidad de amar porque les van presentando situaciones que no son reales. El amor dice, como es como este sentimiento, sin embargo, ha sido confundido como afecto y deja a un lado aquellos componentes importantes dentro de una pareja, como el cuidado, el reconocimiento, el respeto, el compromiso y la confianza. Entonces se genera esa desviación y entonces el amor parte de estas conductas que se expresa mediante la voluntad, la elección y se asume una gran responsabilidad. Es decir, yo decido amar. Y entonces como estoy decidiendo, expreso esta voluntad plenamente de andar con perenganito, con perenganita y de llevar a cabo acciones de amor basadas en este cuidado, en este reconocimiento, en este respeto, en este compromiso y en la confianza. Entonces ella pone en la mesa justamente este elemento tan importante que forma parte de nuestras modalidades culturales a la hora de idealizar una pareja. Este discurso de generar como más afecto y no hablar, muchas mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia, y no saben la cantidad de mujeres. Agradezco mucho mi experiencia en Casa de Justicia para las Mujeres, que justamente hablaban muchas mujeres de un mismo tema. De verdad, no había una mujer que no dijera, no lo voy a denunciar. ¿Por qué? Porque es el padre de mis hijos. Porque sí me pegan, porque no me hace caso, porque no nos da de comer, pero es que es el padre de mis hijos. Entonces, ¿cómo yo le voy a quitar el papá a mis hijos? Yo no soy quien para quitarle el padre a mis hijos.
Y cuando tú preguntabas por, ok, ¿y qué es ser padre? Era como de, ah, caray, no me esperaba esa pregunta. Justamente para contrarrestar, ¿no? Estas dos polaridades. Es su padre, pero ¿qué es padre? Qué es paternar? ¿Y qué es maternar? Y no es como una checklist, sino el hecho de concebir hijos, de tener hijos, hoy justamente debe de ser ese objetivo de maternar y paternar. No de, ay, qué bueno que te ayuda amiga con tu bebé. No, no me está ayudando. Está ejerciendo su paternidad. Está manifestando mediante diferentes conductas el amor, el compromiso hacia sus hijos o hacia su hijo. No está haciendo un favor a la sociedad, a mí como pareja, a su mamá como abuela, al Estado, al DIF. O sea, no le está haciendo un favor a nadie. Forma parte de criar a un hijo mediante esta perspectiva masculina y femenina, que entonces nosotros vamos a ir puliendo dentro de la igualdad. Pero no quiere decir que uno sea mejor que otro. Entonces muchas veces las mujeres dicen, es que tampoco lo quiero dejar porque me ayuda. Ok, ¿en qué te ayuda? Me da dinero. Ok, y en la casa, no, pues no lava, no plancha, no nada. Y solamente me lo deja como designado a mí por ser mujer. Y este tipo de situaciones van polarizando y como les decía, se van acercando a una línea bien delgada para la violencia. Parte también de estos conceptos que hablamos sobre las relaciones de pareja es el amor romántico. El romance también tiene su auge histórico y hablaba de expresiones pasionales, emocionales, ¿no? Mediante escritos, mediante el arte, mediante diferentes situaciones que en esta posmodernidad se fueron gestando, ¿no? Justamente para ser alusivos a situaciones importantes del ser humano, importantes hablando históricamente. Entonces se va modificando este concepto de romántico, ¿no? De amor, de celestial, ¿no? Pero también parte de esto genera esa telita al amor. A todo esto que vamos teniendo, cuidado, reconocimiento, respeto y compromiso, y pareciera como las novelas, que es como vencer los retos, ¿no? Coincide con esta emergencia, ¿no? Esta representación novelesca, como decían por ahí, a veces a los mexicanos o a esta cultura que nosotros tenemos, pareciera que nos gustan mucho los cuentos. Parece que es como generar esta empatía con, ay, lo ideal y no lo real. Entonces, esta narrativa de amor romántico, perfecto, celestial, que vence, etcétera, polariza dos conceptos muy importantes. Una, la sexualidad, polarizada con la lujuria. Y parece que está permitido de todo. Aquí también se evidencia lo que venimos diciendo. La vida de la mujer en este tipo de ejemplos de amor romántico se veía más limitada. Y entonces generaba como un contexto doméstico, ¿no? Como de wow, la mujer perfecta, la mamá perfecta, la mujer bonita, la mujer con suerte por haberse encontrado un hombre empresario, rico, ¿no? Y entonces empleaba como vencer al amor y no importa que haya infidelidades, ¿no? Muchas veces en estas representaciones era como, pues sí te engañé, pero pues te amo porque no siento nada por ella, ¿no? Y enfrentamientos entre mujeres, enfrentamientos entre hombres, y que entonces era como, wow, se peleó por mí, wow, me hizo una escena de celos, me ama, porque aparte dijo que soy suya, porque aparte me dijo, oye, con nadie más vas a sentir lo que sientes conmigo. Es que me dijo, me vas a perder, pero nunca en tu vida te vas a encontrar a alguien como yo. Entonces, ese tipo de pensamientos mágicos generan distorsiones cognitivas y empiezan a normalizar situaciones que no deberíamos de normalizar. No te vas a encontrar a nadie como yo. Es que no es una carrera de encontrar cosas. Yo encuentro una chancla y encuentro en la otra esquina otra chancla. Es más bien, decido amarte a ti en estos momentos, bajo estas circunstancias.
más adelante o derivado a situaciones que no permito, se va a generar una ruptura inminente. Porque también aquí otra parte es como el amor imposible. El amor que nunca se cansa de triunfar. Y entonces hay parejas, y en consulta hay parejas que dicen, pues pensándolo bien y platicando con usted, psicóloga, debimos haber terminado desde aquella situación. Pero en esta necesidad de no. No, y aparte llevamos 3 años, ¿cómo vamos a terminar? Como si habría o como si existiera una ley que dijera, a partir de los 3 años ya no puedes terminar con tu pareja, ¿eh? Por ninguna situación, motivo y circunstancia, no debes de terminarla y entonces debes de hacer todo lo que está a tu alcance para que no se termine. Y eso no es verdad. Es que ya me divorcié y tengo 40 años, no, pues ya no puedo encontrar otra pareja. ¿Por qué? Pues es que ya no sirvo, es que ya no soy bonita, ¿no? Ese tipo de situaciones ha proyectado y había proyectado mucho este amor romántico. Y este amor romántico generaba este paso a perder esa individualidad de hombres y mujeres y entonces generar en esta nueva dinámica situaciones que generan violencia, situaciones que generan desigualdad y situaciones que lo único que hacen es muchas veces lastimar al otro con el afán de sobrevivir, no de construir, sino de sobrevivamos a esta vida loca y desenfrenada, porque aparte así lo decidió la vida, ¿no? Parte de las cosas como seres humanos no nos hacemos responsables y es como, ay, es que yo la conocí, ¿no? Me tocó en consulta y lo recuerdo mucho porque estaba muy enojado. Mi consultante decía, es que, pues mire, psicóloga, sí, sí, mi esposa me cachó la infidelidad, pero ¿quién le manda a ella a ver mi teléfono? A ver, ya le reclamé, si tú no me hubieras revisado el teléfono, no estaríamos peleados. Pero como te encanta estar peleando a cada rato y revisarme, pues te lo mereces. El que busca, encuentra. Y entonces este tipo de situaciones y de justificaciones no nos permiten reconocer esa responsabilidad. Sobre todo, la responsabilidad pareciera que nos da miedo hablar sobre la responsabilidad, porque es aceptar y decir, yo lo hice, yo lo sentí, yo lo decidí. ¿Qué diferencia hay entre, no, no, mi amor, lo que pasa es que ella se me puso enfrente y pues no nos habíamos visto y entonces pues ella me hablaba bonito y aparte tú no me atendías y entonces te dedicabas mucho a trabajar, a cuidar a los niños y pues ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué nos da miedo decir, yo decidí tener relaciones sexuales con otra persona que no eres tú? Yo lo decidí. Mis razones, quizá me siento confundido. A eso yo les decía que es la parte importante de expresar emociones. Y de las emociones se derivan diferentes sentimientos. Muchas veces cuando los consultantes dicen, es que no sé por qué lo hice, es que ella no me atendía. Y detrás de ese no me atendía hay disgusto, hay confusión, inclusive hasta hay tristeza. O sea, hay diferentes situaciones detrás de esa excusa, de esa justificación, pero es aceptado desde esta parte romántica. Es aceptado de todo lo que nos han introyectado, gracias a este amor perfecto, bonito, celestial y más. Me tocaba una consultante que me decía, es que yo no lo voy a dejar, porque aparte él estuvo conmigo cuando me operaron. Y si usted lo viera, psicóloga, estuvo ahí día y noche, noche y día, y pues ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a dejar? Porque aparte yo siento que el destino me lo puso, porque empezamos desde la prepa, la universidad, y ahorita en estos momentos tan difíciles, porque yo estuve a punto de morir, y entonces psicóloga, él estuvo ahí. Claro, ahorita me pega, ha llevado a chicas a la casa, me ha corrido de la casa por tener relaciones con ella, o sea, en mi presencia, pero no lo voy a dejar porque yo creo que cuando el destino se aferra mucho a ponerte a una persona, es porque vas a terminar con ella. Y aparte ya me fui a leer las cartas y dicen que él es el amor de mi vida. Este tipo de situaciones que generan esa coerción
que nos van arrinconando así, decídelo, decídelo, genera una gran confusión. Y trabajamos mucho y hubo una parte en esto cuando ella dijo, ok, le agradezco, te agradezco que hayas estado conmigo en el hospital, pero no tengo por qué agradecerte el que me humilles, el que me violentes, el que me corras de mi propia casa y que yo tenga que estar en la calle 2, 3 horas. O sea, no se me hace justo. Te lo agradezco, pero no. Y cuesta mucho llegar a esa parte, justo por todas estas situaciones de compromiso, de que, ay, es que generó como ese respeto, esa conexión, aparte toda tu familia lo quiere, está bien. Nadie ha dicho déjenlo de querer, pero hay una relación de pareja que se rompe, evidentemente. Entonces nos da también, y hay que trabajar mucho esta parte de la responsabilidad con las parejas, de generar, acuérdense que como psicólogos nunca vamos a decir, termínalo, nunca vamos a generar que ese no sea nuestro objetivo, pero sí llegar a ese insight para que el consultante tome sus propias decisiones basada en la realidad y no basada en algo ideal. Tener esa autenticidad, como decía Carl Rogers, y ese reconocimiento de nuestras propias experiencias internas nos fortalecen mucho como seres humanos. Entonces debemos de trabajar eso, fortalecer esas experiencias, sacando esas habilidades que tenemos para darnos cuenta. Y es algo a veces que nos cuesta muchísimo, pero que sin duda alguna genera diferentes situaciones y perspectivas para merecer una relación de pareja sana. Porque por supuesto que hablamos de un merecer. Por supuesto, nada es mágico, nada viene, es que viene y no se va, no. Hay una decisión y hay que pulir mucho eso hoy en día. El amor se proyecta en dos sentidos. Este amor romántico, en ataduras y en idealizar al otro. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Embarázate, porque con un embarazo ya no se va, con un embarazo se va a quedar contigo. Y entonces ese tipo de ataduras e idealizar al otro de, bueno, pero es que yo siento que pobrecito, ¿no? Tuvo una vida muy difícil, quizá por eso me violenta, quizá por eso me golpea, porque él vio, ¿no? Pero yo sé que va a cambiar, porque aparte ya le di una niña. Y como él quería niñas, ya llevamos 2 niños, llegó la niña y estoy segura que va a cambiar. Y este tipo de situaciones proyecta hacia futuro situaciones irreales, situaciones inconsistentes, que nos tienen en esta actitud constante de no sentirnos merecedores y de generar como esta disparidad entre me lo merezco o lo estoy eligiendo, que no es lo mismo. Entonces es muy importante generar y desechar este amor romántico desde esas ataduras y esa idealizar al otro para que no perjudique a futuro la relación. Y como les decía, parte de todo esto que no se ha trabajado y que no se ha puesto en la mesa, nos ha generado muchos casos de violencia. Si nosotros revisamos las estadísticas, vamos a una alza impresionante, tanto en denuncias de violencia como en situaciones que no son denunciadas y que siguen viviendo de esa forma. Y que entonces pareciera que es como, ay, es que se lo merece. Otra cosa que yo les digo, si somos psicólogos, debemos de generar mucha empatía. Es válido, porque no dejamos de ser seres humanos y que se salga esto, ¿no? Ay, es que, ¿por qué no se sale? Entonces también le gusta la mala vida, porque no estamos siendo lo suficientemente empáticos y profesionales para ver qué hay detrás de esto, porque hay diferentes situaciones que fomentan el que ella se quede ahí, ella o él se quede ahí. Y hablar, solo por hablar, nos puede generar también situaciones contraproducentes que terminen en poner en peligro la vida de las mujeres y de los hombres. Entonces, para evitar esto, hay que ser muy empáticos, hay que conocer las cosas de trasfondo y también de verlo desde primera instancia, ¿no? ¿Quiénes de todos nosotros, nosotras, no ha sufrido algún tipo de violencia? Ya sea en cualquier ámbito, familiar, laboral. ¿Quién no ha sufrido esa violencia? Entonces, ¿qué vamos a generar aquí?
Y yo de verdad espero que se lleven la reflexión de hablar de violencia, pero no desde, ay, es un tema de moda, qué flojera. Todo, no, no es un tema de moda. Es un tema que ha causado grandes secuelas en la sociedad, que eso nos obliga a voltear, a mirarnos y a decir qué está pasando, qué no estamos viendo para la prevención. Y sobre todo, aquí hay varios temas de qué hablar. Por ejemplo, me decía una representante popular, es diputada, hay que trabajar mucho, decía, con los policías, con aquellas personas que están encargadas, Ministerio Público, otras instituciones que están encargadas a asesorar a las mujeres que son víctimas de violencia, porque ellos son receptores de esa información que reciben y entonces dar una buena intervención, retroalimentando todo lo que está viviendo, nos puede asegurar que esa mujer va a generar como esta actitud de decir, voy a denunciar. Pero si decimos, híjole, ¿no tiene familia? Híjole, no, pues no, ¿dónde se va a quedar, verdad? Híjole, ¿cuántos hijos tiene? Híjole, no, ya son 5 hijos, porque no es chisme. Y eso es lo que les falta a muchas de las autoridades, esa capacitación. Dicen que los psicólogos no tenemos trabajo, pero yo creo que sí, en capacitar a todo ese personal que está encargado de ser receptor de violencia, de decir, ok, vamos a intervenir de esta forma, de la otra forma. Hay capacitaciones y créanme, a por mayor. Pero no tenemos resultados diferentes. Tenemos los mismos, donde policías dicen, otra vez usted, donde los policías dicen, ay señora, ¿cómo le gusta la mala vida? Mire nomás, ahora ya le dejo el otro ojo morado. Pues a ver, súbase. Vamos, la llevamos al Ministerio Público, porque aparte pues nos llamó su vecina, y vamos. O aquellos servidores públicos, y me tocó ver, que llegó en una ocasión una muchacha, una joven, como de 22 años, y venía con su rímel corrido. Se ve que no había pasado una buena noche. Tenía un semblante muy cabizbajo, muy triste. Venía, me acuerdo que con zapatillas, con un vestido, y venía con sus 2 hijos y una pañalera. Entonces en esa pañalera estaba la ropita, solo la ropita del hijo menor. Entonces la mayorcita, pues no. Entonces venía y venía llorando, ¿no? Como de por favor ayúdenme, porque ayer pues me intentó ahorcar el papá de mis hijas y pues la verdad no sé qué hacer, ¿no? Y entonces la abogada dijo, a ver, pase, sí señora, pase. Se le toman los datos correspondientes, también hay modalidades en donde nuestras preguntas deben ser lo suficientemente estratégicas para no caer en la revictimización. Si estamos viendo que está golpeada en su ojo morado, ¿dónde le pego? ¿Hay algún otro lado? No, o sea, debemos de, si es que quiero preguntar si hay otro lado, ok, genera una pregunta lo suficientemente estratégica que amplíe esa exploración de que si hay otros golpes, pero no digas, ¿dónde te pegó? Porque va a decir, no me está viendo. Entonces entra la chica y la abogada es como, ay, pues es que también, ella se dedica a trabajar en un bar y entonces pues claro que un cliente le estaba hablando bonito y obviamente el hombre fue y la jaloneó y entonces por eso la quería ahorcar, porque le dijo, ¿por qué andas de cusca? Tú ya eres mamá, tienes 2 hijas, entonces por favor compórtate, porque no puedes hacer eso. Y eran casi la 1 de la mañana y las niñas estaban solas. Ese discurso, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Hay alguien que quisiera compartir su opinión con este ejemplo? ¿Qué es lo que está haciendo este discurso? Y como este discurso, encontramos muchísimos otros discursos que pareciera que tratan de justificar la conducta, cuando no estamos viendo el riesgo y lo que te está expresando. Me intentó ahorcar. Y entonces aquí tenía la marca. Y si hubiera cumplido su objetivo, así es, Lick. Perpetúa esa revictimización y no permite que nosotros veamos lo que realmente debemos de ver. Una, el perfil de este hombre. Porque aparte, como dice la ley, mientras lleve este proceso, siempre los jueces y en la actualidad dicen, bueno, tiene derecho a ver a sus hijos, a convivir con sus hijos, pero ¿cuál es el nivel de riesgo de violencia que ha ejercido en los hijos? No es la forma adecuada
Porque aparte no vamos a tomar eso como excusa. Ay, claro, señora, la ahorcó porque la estaba protegiendo, porque ya era de madrugada y entonces usted, como comprende, no. Vamos a decir cuál es, porque si esta acción detonante e importante como lo es un intento, o más bien de generar como esta agresión física importante de ahorcar, ¿qué hay detrás de este intento? ¿Golpes? Por ejemplo, cachetadas, que en algún momento la haya jalado del cabello, que en algún momento la haya violentado psicológicamente. Entonces, no nada más debemos de cerrarnos a, este primer hecho, no. Debemos de empezar a explorar todas estas esferas. Y desafortunadamente, los abogados, no sé qué pasa, ¿no? No todos, no voy a generalizar porque hay otros abogados que mis respetos. Pero hay otros abogados que es como, ay, claro, ¿cómo no la va a cachetear si mira? Es que no hay justificación. No hay justificación a una expresión de fuerza donde el hombre o la mujer ejercen fuerza física en el otro. No hay una justificación. Y sobre todo analizar el daño psicológico que hay detrás de eso que podemos ver. Entonces, ¿cómo vamos a entender a la violencia? Como ese uso intencional. Intencional. Usar la fuerza física, si tiene algún tipo de poder, o genera coerción mediante amenazas, chantajes, etcétera. Conocí un caso muy personal que de verdad al escucharlo me hizo como replantearme muchas cosas. Esta mujer se había separado de su pareja, del padre de su hijo, un único hijo, y entonces ella le dijo, mira, ya no quiero nada contigo, llegas siempre en estado de ebriedad, cumple con lo que tengas que cumplir con el hijo y se acabó. Lo tuyo y lo nuestro se acabó. Este hombre la acecha afuera de su trabajo y la secuestra. Porque ¿cómo se llama Ministerio Público cuando te privan de tu libertad? No estaba de vacaciones, no fue una situación de vamos a reconquistarnos. Ella dice, me secuestró, no sé dónde me llevó. Estábamos en un cuarto, en un colchón, me desnudó, me tomó fotos y después me dijo, las voy a publicar. Si no regresas conmigo, vas a ver cómo te quito rápido a mi hijo, porque como estas fotos van a estar en las redes sociales, tú sabrás. Y entonces dice, fui a denunciar y fue como, bueno, no fue secuestro, señora, porque mire, usted regresó, le tomó fotos. ¿Quién no nos dice que en esas fotos usted sí tuvo relaciones sexuales con su pareja o su expareja? Entonces, ese tipo de situaciones me parece que sí debemos de regularlas y debemos de ponerlo sobre la mesa en el momento en que tengamos la oportunidad de ponerlo. Porque son ese tipo de conductas de ministerios públicos, de policías, que no permiten y que entonces generan en la víctima como, ay, bueno, ya no le voy a hablar, porque para que me diga loca, para que no me tome en cuenta lo que estoy expresando, mejor no. ¿Cuál es esta situación dentro de la pareja? La violencia en el noviazgo consiste, mediante diferentes técnicas utilizadas, tener ese control y poder en la otra persona, hombre o mujer. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces, y dentro de esta normalización, la violencia se hace en nombre del amor. Cuando hablamos que se normaliza la violencia, es que gracias a estos usos, costumbres, dependiendo de su dinámica individual y expresiones visibles de violencia, se genera esta normalización. Ay, es que, ¿cómo no quieres que te cachetee si me estás engañando? Bueno, sospecho que me estás engañando. ¿Cómo no quieres que te quite tu teléfono si la otra vez vi que estabas hablando con tu amigo? Es que cómo me puedes hacer esto, hacer esperar y entonces a ti no te gustaría que te esperen. Es que cómo te puedes vestir así. No, porque pareces una mujer de la calle. Tú no te puedes vestir así. Te estoy protegiendo, porque al rato van a venir y te van a violar. Y al rato, ¿qué vas a hacer? Ahí vas a estar llorando. Todo este tipo de discursos los he escuchado y sobre todo en el centro cuando estuve. Muchas mujeres decían, es que yo pensé que me estaba protegiendo, es que yo pensé que era celoso, es que yo pensé, porque me decía, mira, da gracias a Dios que no te pego, pero ahorita le voy a pegar a la pared, ¿no? Y le pegaba a la pared y yo estaba ahí. Y yo decía, wow, qué hombre, se está conteniendo porque no me quiere golpear a mí, porque me ama.
Entonces yo soy la que se debe de portar bien, le debo de mandar ubicación, mi amor, ya llegué a mi trabajo, aquí está mi ubicación, mi amor, ya llegué a comer con mi mamá, aquí está la ubicación del restaurante, mi amor, ¿no? Claro, claro, porque a la otra, si no va a ser la pared, voy a ser yo, prefiero como tratar de evitar eso, de no hacerlo enojar o de no hacerla enojar para que haya como esta paz. Ay, es que claro, yo prefiero que me use. A mí no me gusta tener, por ejemplo, lo que pasa en la mayoría de los casos, que también es un tema que no se habla dentro de las relaciones sexuales. No me gusta tener sexo anal, pero es que a él sí. Y entonces si yo no se lo doy, como ya me lo ha dicho, pues lo va a buscar en otro lado. No, mejor sí. O ay, es que llegó borracho y pues me da asco su aliento, pero pues me tengo que acostar con él porque si no se va a enojar. Yo no quiero que se vaya, no quiero que me deje, yo, ¿no? Ese tipo de situaciones que van generando esa normalidad de todo pasa, todo lo pasamos, es permitido, los celos son permitidos, inclusive forman como la parte romántica del amor, lo que le pone sal o sazón a la relación. Y eso es mentira. Hay que ir desechando ese tipo de usos y costumbres que lo único que generan es normalizar la violencia. Y que entonces la mujer y el hombre sean incapaces de decir, oye, no, esto va en contra de mi dignidad, de mi integridad y pone en riesgo mi salud física, psicológica. No. Otra cosa que se hace en nombre del amor es que el amor todo lo puede. Es que no estamos mal. Lo que pasa es que tuvimos una discusión como todos. Oye, pero en la discusión se hablaron de violar tus derechos. Sí, pero es una discusión normal. Es que estamos pasando por un mal momento, pero yo sé que si le doy el tiempo necesario, pues yo voy a reflexionar que si me pega o que si me dice, pues no es de él. Es que es una prueba que estamos pasando. Pero yo sé que todo esto que sentimos y los hijos que tenemos y la casa que tenemos y todo lo que tenemos va a ser lo suficientemente fuerte para unir nuestras vidas. Y eso tampoco es cierto. El amor no todo lo puede. Y si hablamos de lo que hemos venido ahorita determinando, el amor que está construido por afecto muchas veces no progresa, pero el amor que está dirigido en tener acciones evidentes de respeto, de compromiso, obviamente de generar esta eh, salud mental y física en el otro, empiezan a poner bases sólidas para este intercambio que se tiene en las parejas, pero no ocurre. ¿Por qué? Porque estamos como nublados en, es que eso no es amor. Es que lo que yo siento, ajá, pero lo que da coincide, o sea, hay una congruencia en, yo te puedo decir que te quiero, pero si te digo 3 veces te quiero y 5 veces te ignoro, 10 veces te cacheteo, 3 veces voy a tu casa y me robo algo y te digo, y si tú me dices, mira mi diploma, voy y lo rompo, ¿cuál es esa situación que tú estás viendo? Que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Otra situación que también genera ese riesgo es la entrega total. Es que en el amor debes de dar todo, 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 todo. Entre más es, más vas a ser valioso, valiosa y obviamente te va a corresponder. Entre más le des todo. Y que entonces tú digas, ay, no, a mí me gusta el sushi. Ay, no, pero es que a él no. Bueno, lo que tú quieras comer. Y así va incrementando. Hasta darte las llaves de mi coche, hasta darte las llaves de mi casa, hasta decir, bueno, si quieres no estudio la maestría, para que no haya competencia, porque como tú nada más te quedaste hasta licenciatura, pues sí, ¿verdad? Se va a ver feo que yo tenga maestría. No, pues no la estudio, porque aparte soy comprensiva, porque te amo. Ese tipo de situaciones van generando poco a poco el escenario perfecto para la violencia. Entonces hay que determinar cuáles de estos 3 puntos nuestros consultantes o las personas donde vayamos a intervenir tienen. Identificar estos patrones de creencia, estas distorsiones cognitivas y sobre todo esta influencia ambiental
que también cuando hablamos de ambiente, no hablamos de esas individualidades, sino la dinámica. ¿Qué intuí que era amor? Tenía una consultante que me refería. Es que fíjese que cuando yo no había cosas que no me gustaban de mi papá y cuando yo se las hice saber, mi papá se fue. ¿Qué pasó? Que esa niña que le había dicho papá no, 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 aprendió a que si dices no o que dices aquello que no te gusta, las personas se van, se alejan de ti. Entonces teníamos una mujer adulta que le decía sí a todo. Y que aunque ella no quisiera, ella veía cómo, pero hasta le solventaba pagarle la universidad a su pareja. Porque era si yo le digo, trabaja, por favor trabaja porque yo también tengo gastos, se va a dar la vuelta y me va a dejar. Y se va a conseguir a otra que sí se lo dé. Entonces yo se lo quiero dar. Amar desde esa carencia de no tuve y lo quiero hacer, también genera situaciones contraproducentes. Jamás se ama desde la carencia. Porque eso nos va a conducir a que llenemos ese vacío a como de lugar. Así sean actos de violencia. ¿Cuál es este ciclo de la violencia y por qué se llama ciclo? Leonard Walker se dio cuenta dentro de estas investigaciones y casos de mujeres violentadas, y eso no quiere decir que no existan hombres, pero se empezó a dar cuenta que dentro de esta población era un ciclo, o sea, que se repetía, que no era un hecho aislado de otro, y que entonces generaba esta conexión entre una esfera, otra esfera, y que esto iba incrementando hasta la situación de poner en riesgo a la mujer, porque no pasaba una cosa como otra. Nada pasa de la primera vez igual. Nunca pasa algo de la misma manera, sino que hay un incremento. Entonces ella determina estas tres etapas o fases dentro de este ciclo. Acumulación de la tensión, incidente de agresión y luna de miel. En la primera fase vamos a ver que es acumulación o construcción de tensión. Es un episodio abusivo, consistente, persistente en actos de violencia menor, como abuso verbal, dentro de esto menosprecio, ira contenida, insultos, sarcasmos, demandas irracionales, manipulación, etcétera, ligados pareciera a conflictos cotidianos. Por eso también se normaliza la violencia, porque es algo normal que mi pareja me pregunte dónde estoy. Es algo normal que sepa muchas cosas de mí, ¿no? Pero mediante este abuso verbal, vamos a generar como esa venda en los ojos para decir, ah, es permitido. El agresor niega estos sucesos, los descritos anteriormente, e invalida el reclamo de la víctima. Intenta la víctima calmarlo y evitar o cree que ella o él puede evitar que su pareja se moleste. Y este tipo de intento de quita y afloja, estira y afloja, genera culpabilidad. Y se ve completamente esta fase en aumento de control y provocación. Hay una clara evidencia de control y provocación. En la imagen que están viendo es una historia real de violencia, que obviamente por respeto a las partes no vamos a dar datos ni nada. Pero me parece muy importante ejemplificar la realidad, porque como yo les digo, a veces la teoría está muy bonita, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta en la vida real de la primera fase? Si alcanzamos a leer el mensaje, ¿cuáles son esos puntos que nosotros vamos a ver? ¿Qué de todos estos mensajes les llama la atención? Que aquí podemos evidenciar lo de la primera fase. ¿Qué les llama la atención? Me parece que le pueden dar zoom para que la imagen se vea más clarita de esta conversación correspondiente a nuestra primera fase. Pareciera
Hay insultos y chantajes, así es, porque pareciera que la demanda que está haciendo es cotidiana, ¿no? Le está diciendo, está reclamándole una, la situación en la que se expresa la víctima, que está feliz, y le dice, me da gusto que estés bien. Doble mensaje. Y luego le reclama, dile que te venga a dejar. Si ya metiste a uno, que no metas a otro de manera irracional. Y al final, el insulto. Segunda fase, fase de agresión o descarga de la tensión, es decir, se rompe esa liga y entonces aumenta esta intensidad de violencia psicológica y empieza la violencia física, sexual, patrimonial, económica. Empieza a verse reflejada en una situación desmedida, mediante insultos, golpes, lanzamiento de objetos, agarré tu teléfono y entonces lo aventé contra la pared, peleas, rechazo. Hay un silencio permanente entre esta situación, porque aparte, estas expresiones suelen darse, no es en todos los casos, pero cuando hay en situaciones públicas, se genera como esta contradicción de, ay, no, qué vergüenza, no, no vergüenza lo que está sucediendo, sino él, la forma en la que él o ella se está comportando. El maltratador descarga su agresividad, sintiendo así el alivio. O sea, esta segunda fase, digámoslo así, explota la olla express. La olla express que estaba explota. Podemos ver en la imagen, de nuevo, insultos, amenazas, y como siempre, esta parte tan repetitiva, ¿no? Que es manipular la situación por la que te voy a pegar o te estoy agrediendo, porque muchas veces parte de las personas que suelen violentar no lo hacen evidente, sino entonces algo que sea racional, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no? Todo ese tipo de situaciones es el momento para descargar. Tercera fase, fase de arrepentimiento, conciliación o luna de miel. Momento de calma, donde las demandas de perdón por parte del agresor empiezan a verse presentes. Aquí se empiezan a reflejar las promesas, no vuelve a pasar, justificar, ¿no? Es que estaba enojado, salí del trabajo y entonces, pues luego no me contestabas el teléfono y por eso, pero no vuelve a pasar. O sea, discúlpame porque de verdad entiende que yo te quiero proteger, entiende que pues a lo mejor yo sé que pues es tu amigo, pero a lo mejor quiere contigo. Tú lo harías en mi lugar, ¿a poco no? Tú lo harías. O sea, no estoy loco, no estoy loca reclamándote. Tú lo harías, ¿no? Este enganche. Y sobre todo comentarios negativos. No, no es violencia. Es que al final ni te pegué. No fue tanto. Te jaloneé, no te pegué. De todas maneras, los jaloneos son violencia. Y comentarios de no va a volver a suceder. ¿Qué vemos en la imagen? Bueno, veo que estás ocupada. Nada más quiero darte las gracias por todo lo que pudiste ayudar en este tiempo que trabajamos juntos. Parte del contexto Parte del contexto que estamos refiriendo, estas personas compartían situación de igual dentro del trabajo, o sea, trabajaban, tenían las mismas actividades, obviamente se termina también esta relación, y entonces, hay como esto, ¿no? De, fuiste muy buena persona, recuérdame, ¿no? Al final dice, nunca me voy a olvidar de ti porque fuiste buena persona. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos gracias estamos observando? Lo que dice demandas de perdón. Y entonces empieza la calma, pero la calma no significa cesar la violencia. Significa que en algún momento este ciclo va a volver a reactivarse desde esta primera fase. Va a ir en grado o en aumento, por supuesto. En esta fase de arrepentimiento, nosotros podemos encontrar situaciones persistentes, ¿no? Inclusive hasta situaciones donde la víctima diga, ay, ya cambió. Lleva una semana que no me pide mi ubicación, ya cambió.
Lleva una semana que ya no consume alcohol, ya cambió. Lleva una semana que no llega y le grita a los niños, ya cambió. Lleva 2 días sin preguntarme si quiero volver al trabajo, ya cambió. Ese tipo de situaciones que pareciera tener un impacto importante en la víctima para volverla a enganchar, es una situación de riesgo. ¿Qué vemos en el mensaje? Ya olvídalo. Me siento triste de que me dices así. No voy a dormir esta noche si me sigues diciendo así. Ya perdóname. Yo me sentí mal de que no te despediste cuando te bajaste de la camioneta. Un insulto, empezaste a caminar. Pero ni modo, yo tuve la culpa. Y pues ni modo, yo que te quiero harto. Pero ni modo, yo me lo busqué. Bye, adiós, cuídate mucho. Misma persona que escribió esto, misma persona que escribió esto y misma persona que escribió esto. Si se dan cuenta la forma tan sutil de decir las cosas, el patrón de esta manipulación, de estas demandas dentro de una pareja que se dan, por supuesto, pero que entonces lo genera a su favor. Y cuando hay expresiones violentas evidentes, yo tuve la culpa. Y entonces es ahí cuando nuestras víctimas dicen, es que sí cambió, es que fíjese que sí lo reconoció, sí dijo. Pero ¿qué pasa con las víctimas de violencia cuando son dentro de esta pareja? ¿Qué pasa? ¿Por qué no son capaces? Y no hay que hablar, ay, es que son dejados, son tontos. No. Si somos psicólogos y decimos eso, por favor, no sean psicólogos. Hay algo detrás de aquí que se llama indefensión aprendida o síndrome de la mujer maltratada, que vamos a ver que es muy frecuente cuando los hombres y mujeres son violentados. Hay situaciones que van generando como esta normalidad de ver las cosas y obviamente va generando como una minimización de lo que yo estoy recibiendo. Y va a llegar un momento en el que ya no me cause efecto en decir estoy mal, me siento triste, esto no es normal lo que me está ocurriendo. Llega un momento en que, ok, otra vez. Es que ya lo acusé, ya le dije a su mamá que me pega a mí y a los niños y no hace caso. Dice que es mi problema, entonces, ¿qué más puedo hacer? Parte todo esto de un cuento de Jorge Bucay que habla de un elefante que cuando era pequeñito, este elefante, un animal de gran tamaño, de gran fuerza y hermoso en todo su esplendor, llegó chiquito. Llegó chiquito, precioso, con su mente en blanco, y a través de esta experiencia que fue tan significativa de sentirse atado, empezó a tener ese instinto de huir. Y como era chiquito, la estaca que lo estaba deteniendo era gigante, era grande. Entonces, hasta cierto punto, dejó de intentarlo. No puedo más. Elefante chiquito. Y una vez que creció, cuando lo volvió a intentar, o dentro de todo este contexto, ¿por qué no lo vuelves a intentar? Porque hoy ya no eres el mismo elefante pequeño. Hoy eres un animal de gran tamaño y definitivamente una diferencia abismal entre tu fuerza y la estaca. Vamos por el mundo atados, dice Jorge Bucay, asiento de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer las cosas porque una vez hace tiempo se intentó y no se consiguió. Esto queda grabado en nuestro cerebro. No pude, no puedo y nunca podré. Debemos entender que estar expuesto de manera continua y persistente a situaciones estresantes acaba afectando nuestra estabilidad psíquica y emocional. Y emocional sobre todo, porque muchas veces las víctimas ya no sienten miedo. Y cada una de las emociones tiene una función, y sobre todo el miedo. Y cuando ya no se siente el miedo, genera también un mayor riesgo.
El cerebro a menudo, bajo esta situación de indefensión aprendida, se desconecta y habitúa, lo tiene dentro de sus hábitos y dentro de este día a día y genera como esta pérdida de control. Entonces lo forma parte de su rutina. Gracias a varias investigaciones, por ejemplo por el psicólogo Martin Seligman y por Leonor, sobre todo Martín, ¿no? De ver cómo es o hasta dónde es capaz el ser humano de aguantar ese dolor y de resignificarlo, ¿no? ¿Y qué haces ante tantas situaciones expuestas al dolor? Y obviamente se descubrió esto, ¿no? Que llega un momento en que lo aprendes, lo introyectas y entonces se anula la respuesta de supervivencia, se anula la respuesta de reacción. Gracias también a Leonor, ella dice que aparte de esta cuestión de indefensión aprendida, se tiene un síndrome de la mujer maltratada. ¿Cómo se va a expresar esto? Esta exposición continua de violencia va modificando sus respuestas y sobre todo en su intento. Es que le llama al policía y como el policía dijo, pues es normal, es su esposo, pues es que es normal para que se va de fiesta, por eso la violaron. Bueno, no, ese tipo de situaciones modifican nuestra respuesta, nuestra percepción de ver las cosas. Hay una indefensión motivacional. Se pierde esa motivación de decir, incluso hasta de proyectarnos a un futuro, como mujeres, como hombres, lo suficiente o autosuficientes, ¿no? Valientes. Hay una indefensión cognitiva. Los constructos que nosotros tenemos de las cosas y mediante los cuales generamos aprendizaje quedan anulados. Es como si nos cortaran la visión de las oportunidades, de cómo podemos resolver esta situación, nuestra flexibilidad, nuestra creatividad, nuestra plasticidad cerebral. Todo eso se va deteriorando. Por lo tanto, también hay una gran presencia de indefensión emocional. Como les decía, dejo de tener miedo. Y entonces como, otra vez me golpeó. Otra vez me violó. Las víctimas bajo este síndrome no delatan a su agresor por temor a represalias, por la situación la cual están viviendo llegue a empeorar, por temas económicos o de acuerdo a temas de los hijos, ¿no? Como yo les decía, ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin padre? Y sobre todo, porque no cuentan con herramientas que les puedan asegurar o que les puedan hacer sentir seguras consigo misma. Algo que genera la violencia es que te quita la seguridad y la identidad. La violencia borra la identidad de la víctima. Y también algo que influye mucho son los casos públicos relevantes. Mira, esa muchacha denunció y no pasó nada. Le quitó a sus hijos. O esa muchacha demandó pensión alimenticia y la mataron. Como fue el caso de una abogada aquí en el estado de Puebla. Entonces se graba y dices, no, para que yo termine muerta, para que se burlen de mí en un ministerio público, para que yo tenga que hablar esto, no sé cuántas veces tengo que hablarlo, y al final no me ayuden, mejor no denuncio. Hay herramientas que se han fomentado y que se han instruido a partir de estos casos, ¿no? Como por ejemplo el violentómetro, que dice la violencia se mide. ¿Cuál es la finalidad del violentómetro? Que identifiquemos en qué peldaño podemos encontrarnos o se pueden encontrar las víctimas para poder también medir el nivel de riesgo. Dice la primera, ten cuidado, la violencia aumenta. Bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, la famosa ley del hielo. Celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir amigos, familia, dinero, lugares, apariencia, actividades, el teléfono, acceso a las redes sociales, etcétera. Y pareciera que estas situaciones son tan normales. Ay, es que le dije, no seas tontita, mi amor. Ya sabes que me gusta, ¿no? ¿Por qué te haces la sonsa? No, es que obviamente me enojé contigo, por eso te dejé de hablar 3 días. Tú tenías que adivinar por qué estoy enojada. Y es que cómo es posible que por tu culpa no dormí, por tu culpa me fui a emborrachar porque no me contestabas el teléfono, entonces yo pensé que me estabas engañando como siempre, porque ve cómo te vistes, tú provocas a los hombres. Segundo, reacciona.
no te dejes destruir. Destruir artículos personales. Ay, es que me rompió mi teléfono. ¿Por qué? Es que no le quería dar la contraseña. Manosear. Estamos en un lugar público y de repente me dice, quiero tener relaciones contigo. No, yo no quiero, espérate. Y le mete la mano bajo la falda. O le hace tocamientos, obviamente evidenciando ese deseo, pero de una forma abusiva. Caricias agresivas, golpear jugando. Ay, que te dije que te calles, ¿no? Una vez lo vi en el centro y yo de verdad me quedé así esperando la reacción de todos los demás y parecía que yo nada más fui como la loca que se dio cuenta, ¿no? Porque eran dos, no, una pareja, estábamos en un restaurante y entonces el novio le estaba reclamando, ¿no? Ay, pues es que tú siempre comes mucho. Te digo, no vas a entrar al vestido. Tú quieres ir a la boda así, te vas a ver mal. Te van a decir, ahí viene la marrana. Entonces ella, yo dije, ahorita le va a decir, oye, respétame. O alguna situación, ¿no? Entonces fue como de, ay, sí, ¿verdad? Ay, es que tú tienes la culpa. Es que tú también me traes chocolates. Y agarró y le dio así una cachetada y dijo, pues para que te los tragas. Pero así como de, pues tú, ¿para qué te los tragas? Y fue como de, sí, ¿verdad? Ese tipo de, pareciera que todos, ay, pues están jugando, ¿no? Es como, tragona. No hay justificación. Y eso gracias a que todos lo hemos normalizado. Ay, es que bromeamos. Me llevo pesadito con mi pareja. Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar o aislar. Necesitas ayuda profesional. La última etapa. Amenazar con objetos o armas. Amenazar de muerte. Forzar a una relación sexual. Abuso sexual. Violar, mutilar y asesinar. Si se dan cuenta que entre una y otra hay una línea delgada y que difícilmente las usuarias, los consultantes, son capaces de reconocer. Justo porque todo podría estar dentro, ay, de una discusión, ¿no? ¿Quién no grita en una discusión? ¿Quién no termina y le empuja? Ay, quítate. Es que fue una discusión. Esa línea delgada entre, ay, es que estaba yo muy enojada, ¿no? Según el violentador y la violentadora, tiene características importantes cognitivas que, ojo, no podríamos generar como un perfil, a ver, persona alta, violenta, no. No hay un perfil como antes se determinaban, por ejemplo, a diversas personas que cometían delitos, ¿no? Sin embargo, se han encontrado características importantes para poder determinar este patrón violento en las personas. Según la neurociencia, ha podido establecer que estos violentadores o violentadoras suelen tener distorsiones cognitivas importantes, lo que le va generando modificaciones en su estructura cerebral en un sistema muy importante como es el sistema límbico, que se encarga justamente de recibir, ¿no?, estos impulsos nerviosos mediante esto que nosotros llamamos emociones y generar un significado, ¿no? Y decir, y también generar esta empatía de, ok, está llorando, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos una película muy triste? Ay, está llorando, y ya estoy llorando, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas que nosotros tenemos ante las emociones son muy importantes. ¿Cuáles son estas distorsiones cognitivas? La negación. No la violenté. No es un hecho de violencia. La minimización. Pues sí, sí le rompí su teléfono. Ay, pero es un teléfono, es algo material. O sea, es algo material. O sea, ¿quién va a pelear por un teléfono? No, yo le estaba reclamando porque me engañó. Es más importante el que me haya engañado, el que le rompí que le rompí su teléfono. Ese tipo de situaciones pareciera que los violentadores lo justifican. Me tocó escuchar una vez a una persona que estaba acusada por violencia familiar que decía, claro, le pegué, sí, sí le pegué. ¿Pero sabe por qué le pegué, psicóloga? Usted me va a dar la razón. Porque me engañó. Y la encontré y lo peor es que me lo negaba. Y yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Y ese día sí le di, pero con ganas. Y la verdad, como estaba tan enojado, ni siquiera me di cuenta que ya estaba sangrando toda, ¿no? Y tampoco me di cuenta que ahí estaban mis hijos. Pero a ver, ¿quién la manda a engañarme? Ella es una mujer casada. Ella no me puede estar engañando. Ese tipo de situaciones no son justificables. Entonces, sí, mi correcta intervención fue hacérselo saber. No hay nada que justifique la violencia. Más bien, la forma en la que usted expresa su enojo, porque aparte era algo
constante. Si se peleaba con su hermano, golpes. Si le iban a reclamar la renta, golpes. Si su jefe le decía, oye, por favor, aguas con ese trabajo, me salió mal, golpes. Golpes o insultos. 3, atribución de culpa a los demás. Ella tiene la culpa, ella me provocó, es que ella ya sabe lo que me hace enojar, que no haya comida en la casa y mire, no hubo comida y pues lo único que hice fue golpearla, ¿no? Otras cosas que nos van a ayudar también a generar esas características de una persona violenta es su personalidad. Hay que ver diferentes características dentro de la personalidad a estudiar, a evaluar. Por ejemplo, la impulsividad, ¿no? Las tendencias impulsivas. Quiere decir, y bajo qué situaciones genera esta reacción que lo lleva o la lleva, ya sea hombre o mujer, porque esto no quiere decir solo los hombres o solo las mujeres, no, está presente en hombres y mujeres, la impulsividad. Por ejemplo, la autoestima. Muchas veces el autoconcepto que nosotros tenemos sobre sí mismos son distorsionados. Entonces, si yo me considero una persona, y ha pasado, ¿no? Que entonces tengo esta rivalidad con mi pareja porque siento que es mejor que yo, entonces nuestra relación está basada en el poder y entonces aquí el poder lo tengo yo. Ah, entonces me decía este mismo consultante, bueno, es que sus exnovios eran guapos y yo no. Por eso yo también le prohibía que hablara porque, pues, aparte ellos estaban estudiados, ¿no? Y pues yo nada más llegué hasta la preparatoria, entonces, pues, ¿cómo? ¿Cómo iba a tener amigos más preparados que yo? No, por eso. Si uno no las pone en su lugar, ellas solitas se van del huacal, ¿no? Ese tipo de situaciones también valdría evaluar. Los celos, la concepción que tienen de los celos, es muy importante analizarlo y sobre todo la dependencia emocional, porque a pesar de que nos suene incongruente, son también dependientes a la persona, ¿no? Quizá por eso también ninguno de los dos genera como esa decisión de decir nos separamos. Entonces también hay que evaluarla. Hay ausencia de habilidades sociales que me permiten entonces conectar con el otro porque no nada más hay un conflicto persistente con mi pareja, sino con mi mamá, sino en mi trabajo, sino con los vecinos. O sea, es un patrón que nos va generando esa alarma, ¿no? Hay una baja tolerancia a la frustración. Hay un nulo control y expresión emocional. Hay una existencia de manipulación emocional y nula habilidad para resolver conflictos. ¿Cómo vamos a intervenir? Una vez que ya conocemos estas características tan importantes de los violentadores, de la indefensión aprendida, del síndrome de la mujer maltratada, ¿cómo vamos a intervenir? Debemos de conocer y manipular los instrumentos y herramientas que permitan valorar un plan de trabajo. Un buen instrumento, nuestra entrevista, ¿no? Nuestra anamnesis. ¿Cómo voy a recoger esa información que yo necesito para hacer un plan de trabajo? Muchas veces pasa, por eso yo les decía, cuando trabajamos en temas de violencia, no es suponer, vamos a trabajar sobre su autoestima, vamos a trabajar para las distorsiones cognitivas o creencias irracionales que tiene sobre el amor. No, debemos de hacer una buena entrevista para evaluar y valorar aquellas esferas que componen al ser humano, ¿no? A un ente bio, psico, social, cultural, para poder intervenir. Conocer el ciclo de la violencia, evaluar riesgos. Hay que generar un trabajo interdisciplinario con la finalidad de buscar redes de apoyo. Evaluar riesgos. Por ejemplo, si la mujer vino escapando, ¿no? O con el pretexto de que iba al mercado y pasó a preguntar con la psicóloga o a una institución cómo la podíamos ayudar. Y una vez que nos ha dado conocimiento, cuál es nuestra responsabilidad con esto, justamente porque si yo le digo, bueno, regrésate a tu casa, ¿qué probabilidad hay de que si se entera la persona que la violenta que fue a pedir ayuda, no termine, pues obviamente en una situación complicada, ¿no? Que hay otra vez esta explosión de violencia y la golpee. Entonces debemos evaluar riesgos. ¿Cuál es el riesgo si ha habido algunos intentos de solución y no han tenido, digámoslo así, la intervención adecuada, ¿no? Hay muchas mujeres que ya denunciaron y hasta ya regresaron con sus agresores porque no hubo esa intervención y la denuncia se quedó ahí.
parada. Entonces debemos de buscar esto con la finalidad de buscar redes de apoyo. Generar durante nuestra entrevista preguntas necesarias justamente para valorar esta situación y contextualizarla, no para revictimizarla. Ay, pues claro, como te faltó tu papá y me estás diciendo, pues por eso. Y aparte, tu pareja se parece muchísimo físicamente a tu papá. No es la forma correcta. Hacer una evaluación cognitiva y sobre todo de alteraciones en el estado de ánimo, porque bajo esta situación sí hay que valorar mucho si hay presencia de algún trastorno, por ejemplo el trastorno de estrés postraumático por toda la situación que está viviendo, ¿no? Son acontecimientos importantes que generan ahí una situación o alteración en este estado de ánimo y sobre todo de personalidad. Proveer de herramientas para desconfigurar el síndrome de la mujer maltratada. Tener conocimientos necesarios sobre temas implicados como legales, médicos o psicológicos. Si somos psicólogos, no es, oye, vas a leerte el código penal o el código de procesos penales para poder, no, sino es como me está diciendo que la forzaba a tener relaciones sexuales, sí podemos dar esa retroalimentación de que es constitutiva de delito, es una violación. Cuando no hay no hay una situación consensuada, es una violación y se denuncia, por supuesto. Quizá vamos a canalizarlo en el momento adecuado para que un abogado le diga cómo va a ser ese proceso de denuncia, eso es diferente. Pero todo está en nosotras, cómo vayamos a generar esa intervención. Porque también me pasa, y pasó con una mujer víctima de violencia, que había llegado al DIF, y entonces en el DIF fue como, ¿cómo pudiste haber aguantado tanto? No, sabes que sí va a estar bien difícil tu caso. Y más porque hay niños, estás embarazada, híjole, no. La verdad yo no veo muy bien este caso, pero pues a ver qué hacemos. Claro que su nivel de esperanza que tenía para poder salir de esa situación de violencia se volvieron nulas. Porque dijo, ah, no, sí, sí está muy difícil mi caso. Cuando llegó con nosotros fue como, entonces sí me pueden ayudar, por supuesto. Es que me dijo la abogada que, y aparte la psicóloga me dijo que como estoy embarazada, no, o sea, no, esa es la importancia de tener conocimientos, de saber cómo voy a intervenir y también analizar los tipos de violencia para poder psicoeducar a las víctimas de cuáles son los tipos de violencias que están presentes en su situación. Generar actividades de reflexión. No hay que llevarlas, más si es por primera vez, yo siempre digo, no hay que despedirlas con un buen mensaje. No, oye, todo está mal y vamos a entrar en pánico porque no. O sea, a lo mejor sigues o a lo mejor te dice, estoy en un primer nivel. Cuando tú le presentas el violentómetro, que es algo que debemos hacer y que es parte de nuestras obligaciones, proveer esos conceptos a las víctimas y entonces dice, oye, estoy en la fase amarilla. Ok, no vamos a decir, bueno, no hay peligro, te puedes ir, yo creo que lo terminas y ahí se acabó. No, sino generar esa reflexión. Nunca vamos a inferir cosas, porque eso también puede generar un impacto diferente en la persona y pues obviamente no va a llegar a buen término. No podemos decir, oye, divórciate, yo te disparo el divorcio, por favor, aléjate. No, es proveer de esas herramientas para que llegue el insight y entonces mediante esto dar el acompañamiento psicológico pertinente. Entonces, generar esta reflexión. Hablar sobre los mitos de violencia. Es que no lo puedo denunciar porque es papá de mis hijos. Es que ya llevamos mucho tiempo juntos y apenas fue violento conmigo. Yo creo que entonces no es violento, etcétera. Hay muchos mitos dentro de la violencia que también no le permiten a la víctima generar esa conexión con la realidad, con lo que está experimentando. Entonces, sí es muy importante hablar sobre esos mitos. Hacer un plan de seguridad, porque es muy importante. Una, cuando ya están fuera de ese contexto violento y todavía ajustándolo a la realidad. Y a veces quisiéramos que fuera diferente, pero pues acuérdense que cuando se hace una denuncia, lleva un proceso para que se judicialice una carpeta. Mientras esto sucede y promueven medidas cautelares un poco, digámoslo así, más extensas a lo que, por ejemplo, las medidas de protección, ¿no? Que no se te acerque, que no se moleste, no haga actos de molestia, etcétera, etcétera. Diferentes de medidas cautelares, mientras vamos a hacer un plan de seguridad, como
Evita estar en un lugar donde el agresor pueda acceder a objetos con los que te pueda provocar daño. Cocina, baño, por ejemplo, si siguen viviendo juntos, ¿no? Buscar un lugar donde pueda estar cerca de un acceso a la salida de tu domicilio. Guardar documentos como ropa o cosas que considere la víctima importante de valor para ella, de ella o sus hijos e hijas, ¿no? En la casa, por ejemplo, de algún amigo, algún vecino, por si debe de emprender la huida o salir de su casa de forma inmediata, que sus documentos estén en un lugar seguro. Cerrar todas las puertas y ventanas si el agresor salió de su domicilio. Inventa con tus amigos, amigas, palabras, claves o sonidos que les permitan saber si estás en riesgo y así pedir ayuda. Que cuentes con alguna vecina o vecino de confianza sobre tu situación de violencia y pídele que en el momento que escuche cualquier suceso violento en el hogar, llame inmediatamente a la policía y, de ser posible, solicitar esa intervención inmediata. Identifica el domicilio de alguna persona que pueda darte refugio hasta que no exista un riesgo. Si no tienes una red de apoyo, pues utilizarla, ¿no? A las instituciones, a lo que nosotros decimos, pues a los refugios, donde las mujeres pueden vivir con sus hijos. Enséñale a tus hijos a llamar a la policía, ¿no? Al 911, donde podrás solicitar auxilio y los servicios médicos necesarios en caso de ser necesario. Todo este plan de seguridad siempre genera esta autosuficiencia, ¿no? Como está en tus manos. Me tocaba una consultante que decía, es que yo no hice nada por defenderme y eso me mantiene como en esta culpa y le causaba realmente mucho dolor. Cuando tú vas platicando estas cuestiones, y yo digo platicando porque acuérdense que cuando nos encontramos con mujeres víctimas de violencia, muchas veces no entienden conceptos, ¿no? Entonces como de no, es que no creo, ¿no? No soy lo suficientemente capaz. Y cuando haces esa retroalimentación de sí fuiste capaz, te pusiste a salvo 3 veces, pero es que no tuve el apoyo esperado. Ok, eso es algo diferente, pero fuiste capaz de salirte con tus hijos y de trabajar sola una semana. Valorar esos esfuerzos, porque realmente salir de un contexto de violencia conlleva un proceso muy duro y muy difícil por muchas cuestiones. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? A que genere ese plan de seguridad. Una vez poniéndolo en contexto, por ejemplo, que ya denunció que está en un lugar a salvo y no optó por el albergue, también este plan de seguridad aplica decirle a los vecinos, si mi agresor tiene una camioneta, un coche con esas características, generar hacer esa evidencia. Si ven a un coche así, vecinos, por favor avísenme para que yo confirme si se trata de mi agresor y entonces llamar a la policía. Ese tipo de situaciones y también como víctimas de violencia, tienen derecho a ser asesorados en esa situación. Tenga a la mano credencial del lector, juego de llaves extras de su hogar, credencial del seguro en caso de contarlo, documentos, agenda con teléfonos en las que tengas teléfonos de familia, conocidos y conocidas en caso de que te rompa el teléfono o en el caso de que extraiga tu teléfono. Si es posible, guarda dinero en efectivo para que puedas trasladarte, comer y vivir durante el proceso legal. Este tipo de situaciones sí hay que analizarla con mucho respeto, porque muchas veces las mujeres no trabajan, entonces no perciben un sueldo. Sin embargo, sí podemos generar como ese apoyo que dentro de los albergues, pues todo, obviamente todo es gratuito. También fomentar las redes de apoyo, ¿no? Me tocaba una consultante que decía, pues no trabajo, pero ya le dije a mi mamá la situación en la que vivo y entonces me voy a mudar con ella y su hermana, o sea, su tía. Entonces, ellas lo saben y pues mientras yo no tengo un trabajo fijo por la denuncia, voy a vender gelatinas, ¿no? Gelatinas afuera de mi casa. Mi mamá está como muy al pendiente, entonces generar esos planes para que también tengan esta parte que necesitan, ¿no? La parte económica es muy importante. Otra cosa que también están haciendo las instituciones, por ejemplo, aquí en mi estado de Puebla, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, al momento de intervenir en casos de violencia, canalizan a las mujeres a bolsas de trabajo, que también me parece una buena herramienta. Claro, en el momento adecuado, ¿no? Porque cuando las mujeres llegan a primera sesión, pues obviamente están pensando en todo menos en el trabajo. Pero conforme va pasando el tiempo, se les va proveyendo de esas herramientas hasta llegar, obviamente, a que puedan trabajar.
Graben algún teléfono los números, como habíamos dicho, marcados para que puedan generar esa llamada, ¿no? Aquí yo les traía diferentes conceptos para que nosotros podamos identificar, ¿no? Por ejemplo, conjunto de prácticas, ideas, costumbres que determinan las atribuciones o estereotipos sociales que rigen cómo debe ser una mujer o un hombre. ¿De qué estamos hablando? De violencia, autonomía, sexo, violencia económica, autoestima, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, género o ciclo de violencia. ¿De qué estamos hablando? De conjunto de prácticas, ideas, costumbres que determinan las atribuciones o estereotipos sociales que rigen cómo debe ser un hombre o una mujer. Nos referimos a valdría la pena que una vez que ustedes tengan este material, realizaran ese ejercicio porque son conceptos que debemos de tener muy claros y sobre todo muy en cuenta al momento de hacer una intervención. Para finalizar esto, vamos a hacer una reflexión en estos 3 puntos tan importantes. ¿La violencia se previene? Sí, por supuesto. La violencia nos ha dejado ciertas características dentro de nuestra forma de socializar los unos con los otros, que podemos entonces generar esas herramientas, pero para generar una herramienta y que una persona pueda utilizarla a su favor y determinar si está en una situación de riesgo, debe conocerla. Entonces nuestro trabajo como psicólogos, como docentes, como abogados, a lo que nosotros nos dediquemos, debe de ser dar a conocer esto. Conoce qué es violencia, qué tipos de violencia hay, cuáles son aquellas herramientas que te van a permitir que si tú trabajas y te acercas a pedir ayuda, puede generar como ese cambio y hacer la diferencia para que puedas vivir libre de violencia, tal y como lo marca la ley. Todas y todos merecemos vivir una vida libre de violencia. ¿Cómo podemos prevenir la violencia en el noviazgo? Como lo hablamos en un principio, empezar a desechar el amor romántico. Empezar a hablar más allá del afecto, de esta emoción que me hace sentir Pedrito. Porque hay consultantes que dicen, oye, ya llevo 2 días conociendo a Juanito y lo amo. Ese tipo de situaciones, obviamente, no podemos confrontar en esa situación, pero sí entender de dónde proviene lo amo a 2 días. Para poder emplear lo que nosotros hablamos, ¿no? De más allá de un afecto, un compromiso, una responsabilidad, una corresponsabilidad entre los dos, porque son de 2 vías, no de una vía, y de desechar todos aquellos mitos y conceptos del amor romántico. Y sobre todo, la elección de pareja. Que no nos dé miedo decir no, que no nos dé miedo decir, bueno, es que yo espero, tampoco vamos a ser un príncipe azul, forma parte del amor romántico, pero más bien un hombre, una mujer que comparte esas características conmigo. Hay situaciones que a veces pasamos tan desapercibidas como los valores. Una mujer que comparta los mismos valores conmigo, o que sepamos ambos de valores. Entonces, ese tipo de situaciones, a cuestionarnos, sería un buen momento para prevenir situaciones complejas dentro de la pareja y llevar a lo que estábamos platicando, ¿no? Al tema de violencia, a que podamos generar ese cambio en la sociedad, proporcionándole tanto a hombres y mujeres esa igualdad de género que nos merecemos. Entonces, sí, esta reflexión iría a sí se puede prevenir la violencia, desechar el amor romántico y empezar a hablar de un amor real y de un amor que está basado en constructos culturales, pero que no son sostenibles, que no son sustentables. Y la elección de pareja, amar es una elección. Amar conlleva acciones de plena voluntad para con el otro. Decido amarte. Se construye, no es un milagro, no es un arte de magia, se construye el amor. ¿Y cómo vamos a construir el amor? A partir del constructo de amor propio que nosotros tenemos. Entonces, por mi parte ha sido todo. Les quiero compartir esta frase que dice, mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá. Debemos de